Te quiero dar la bienvenida a este primer episodio de este podcast de desarrollo personal íntegro. Y te preguntarás, ¿qué es eso del desarrollo personal íntegro? Muy posiblemente, en los últimos años, a menos de que hayas estado viviendo debajo de una piedra, habrás escuchado sobre el desarrollo personal. Más aún, cuando ha tomado tanto auge en los últimos años. Pero te preguntarás, ¿qué es eso del desarrollo personal íntegro? ¿Por qué le agregas esa palabra de íntegro? Bueno, es lo que te quiero entrar a explicar en el episodio del día de hoy, en este primer episodio. Y para que me lo entiendas mucho mejor, déjame contarte un poco de mi historia personal. Inicié a cambiar mi físico hace aproximadamente unos 8 años, cuando tenía 16 años. Hoy día tengo 25. Y inicié como todo el mundo, con la motivación que todo el mundo tiene. ¿Y cuál es? Sencillo. Sentirme más conforme con lo que veía al espejo. Porque, seamos muy honestos, todos iniciamos por esa motivación. Tener un mejor físico. Nada más. Queremos sentirnos bien. Si eres hombre, evidentemente, quieres llamar la atención del público femenino. Y si eres mujer, quieres sentirte bien con tu cuerpo, porque una de las razones es que también quieres llamar la atención de los hombres, y no está mal. Y hace parte de nuestra naturaleza humana. Pero algo muy interesante de cambiar tu físico es que te obliga a mirar hacia adentro. Y te empiezas a dar cuenta de muchos aspectos que tal vez nunca habías tenido en el radar. Cuando inicié a cambiar mi físico me empecé a dar cuenta de que había un aspecto de mentalidad muy importante que tenía que trabajar. Para poder cambiar mi físico tenía que tener una mentalidad fuerte, una mentalidad resiliente, tenía que ser disciplinado, tenía que tener hábitos. Así que te empiezas a embarcar en este mundo también de la mentalidad y el desarrollo de tu mente. Pero resulta que cuando cambié mi físico, o empecé a hacerlo, que realmente no me tomó mucho tiempo darme cuenta de esto, fue a los meses, porque te embarca en un camino de mejora increíble. También quería mejorar mis finanzas. También quería dejar de depender de un empleo. Porque, seamos honestos, la mayoría de personas dice que ama su trabajo y que ama esa posición que ostenta, pero en realidad el 99% de las personas no le gusta ser empleado. ¿Por qué? Porque no le permite vivir su vida bajo sus condiciones. Y esa fue una de las motivaciones. Si te das cuenta, el físico es el activador. Y a medida que vas avanzando, vas excavando más y más profundo. Vas mejorando muchos aspectos de tu vida. Y de eso se trata el desarrollo personal íntegro. Déjame contarte algo interesante. Y es que yo inicié a coachar a las personas, a enseñarles a cambiar su físico, porque me lo pedían constantemente. Cuando yo asistía a los gimnasios, a los diferentes gimnasios donde he asistido a lo largo de mi proceso, me pasaba algo muy curioso, y era que las personas constantemente me hacían muchas preguntas, más de las que le hacían a los propios entrenadores que estaban en las sedes en ese momento. Eso a mí me generaba mucho impacto, porque yo decía, ¿qué es lo especial que tengo yo para que esas personas me pregunten a mí en vez de a los mismos profesionales? Y en ese momento yo no había estudiado nutrición deportiva y musculación. Ahí te doy un dato adicional. Fue en ese momento cuando yo, al darme cuenta que con el ejemplo estaba hablando de cambiar mi físico y de cambiar el físico de las personas, fue cuando
empecé a ayudar a las personas a darles consejos. Mira, puedes mejorar esta parte de tu nutrición, puedes mejorar esta parte de tu entrenamiento, y poco a poco las fui ayudando. Pero resulta que llegó un punto donde yo no podía responderle uno a todas estas personas, porque estamos de acuerdo de que eso nos tomaría muchísimo tiempo, se nos comería todo el tiempo del día, hablar con cada persona uno a uno. Fue ahí cuando decidí compartir contenido en redes sociales, compartir lo que sabía, compartir mi historia de cambio, para motivar, inspirar y enseñar a las personas, así como en mis inicios muchos lo hicieron conmigo, me motivaron, me enseñaron, y no necesariamente de forma presencial. Una gran mayoría, el 99% de esas personas que me motivaron y me enseñaron en mis primeros pasos, lo hicieron a través de las redes sociales, de internet o de YouTube. Fue en ese momento cuando inicié a compartir contenido a través de las redes sociales para hacer ese trabajo de uno a muchos, hablar de uno a muchos. Si se te olvida algo que te dije, sencillamente vuelves a revisar la historia, miras el video, lees el podcast de nuevo. Luego las personas me empezaron a pedir que yo las asesorara, pero en ese momento evidentemente yo no tenía los estudios para poder hacerlo. Ahí fue cuando conecto lo que te decía, que estudié nutrición deportiva y musculación. Justamente dábamos en época de pandemia y decido iniciar a estudiar de forma online. Una de las ventajas de la parte online increíble. Decido estudiar de parte online, saco lo más rápido posible que pueda estos estudios y es ahí cuando arranco a ayudarle a las personas con el coaching a cambiar su físico. Curiosamente, este primer modelo de negocio explota y le va de forma increíble, muy, muy bien. Pero resulta que con esto que te estoy hablando del desarrollo personal íntegro, me empiezo a dar cuenta que no solamente le puedo ayudar a las personas a cambiar su físico, porque mi propio camino de desarrollo personal me empujaba, me pedía a gritos que ayudara a las demás personas con aspectos que ellos necesitaban. ¿Cuál era uno de esos aspectos? La mentalidad. Fue ahí cuando decidí incluir a mi mentoría, a mi coaching de nutrición y entrenamiento, la parte de mentalidad. Porque siempre me he caracterizado por tener una mentalidad potente, arrolladora y muy admirable hacia los demás. No lo digo yo, me lo han dicho los demás. Y eso es lo que me sorprende. Ahí fue cuando di el paso. Ya te das cuenta hacia dónde nos dirigimos y por qué te hablo del desarrollo personal íntegro. Pero resulta que todavía no era suficiente. Aún faltaba más. Y me dirás, no, Andrew, pero eres una persona con un hambre insaciable. Y sí, es una característica importantísima que debes tener en la vida. Tener un hambre que sorprenda a la mayor cantidad de personas. Porque resulta que veía que las personas acudían a mi mentoría, a mi coaching, a la línea de servicio al cliente y me decían, oye, yo quiero tomar tu mentoría. Y veía que tenían las características necesarias para poder hacerlo. Eran personas que realmente se querían superar. Porque seamos claros, muchas personas dicen querer algo, pero en realidad no lo quieren. Es simplemente otro efecto placebo más, otra meta transitoria de su año, que nunca llegan a cumplir. Pero estas personas que me motivaron a hacer lo que te voy a contar a continuación, eran personas que realmente tenían las ganas de cambiar, pero no sabían cómo generar esos ingresos adicionales con el objetivo de poder permitirse una mentoría mía. Porque tal vez el empleo que tenían no les alcanzaba en sus ingresos para poder darse este aspecto tan importante de cambio personal. Fue ahí cuando dije, yo ya había logrado dar el salto, dar el paso tan importante de pasar de ser empleado a tener mi propia marca personal, mi propio negocio online y no depender de un empleo, no tener un jefe,
Nada. Fue ahí cuando dije, ¿cómo hago para que estas personas logren aprender y logren lo que yo he hecho, que es tener un negocio que me permita trabajar donde yo quiero, sin un tope de ingresos, porque todo depende de ti, de cuánto logres generar, para que realmente se puedan permitir pagar por lo que ellos quieren? Porque yo decía, si alguien tan estúpido como yo lo ha podido lograr, inclusive con las mismas condiciones adversas con las cuales inicié, que es en otro episodio te voy a contar un poco más de ello, sobre mi historia. Si yo lo pude lograr, ¿por qué ellos no? Fue ahí cuando decidí empezar a hablar a las personas sobre negocios online y marca personal. Y con esta historia que te cuento, te das cuenta de qué es eso del desarrollo personal. Porque para llegar a la posición que estoy en estos momentos, tuve que trabajar muchas facetas de mi vida. Primero, mi físico. Es increíble, es importante, es la base de todo. Es mi físico. Cuando cambié mi físico, cambiamos mi mentalidad, la forma de pensar. Porque si eso influye en el 99% de los resultados que tengo, creo que es un aspecto bastante importante a voltear a ver de cómo tienes estructurada tu mentalidad, tu mindset. Después, veamos la parte financiera. Seamos un éxito también en esa área. Luego también, ¿por qué no? La parte de tus relaciones, de amigos, de pareja, de familia. Ahí es el desarrollo personal íntegro. Y es lo que te transmito en este episodio, en este primer episodio de este podcast. Y es que tu vida debe estar centrada a un desarrollo personal íntegro, a que estés trabajando en muchas áreas de tu vida a la vez. ¿Fácil es? No lo es. Porque te requiere de mucho enfoque, de mucha disciplina, de mucha constancia, algo que la mayoría de personas no tienen. Pero ahí está tu factor competitivo y de por qué son tan escasas las personas que consiguen resultados tan admirables por tantos. Así que todos tus días deben estar centrados en ello, en un desarrollo personal íntegro. Observa tu físico, observa tu mentalidad, observa tu mundo financiero, observa también tus relaciones de familia, de pareja, de amigos. ¿Estás cuidando también ese aspecto de tu vida? Porque puede ser un éxito en cualquiera de los 3 o cualquiera de los 4 que te acabo de explicar. Pero si alguno de ellos te está fallando, te puede hacer caer en los otros 3. Y te lo explico rápidamente para terminar este primer episodio. Tú puedes tener el mejor físico y tener, como digo yo, unos bíceps más grandes que mi cabeza. Ser esta típica masa de músculos, hombre o mujer que asiste a los gimnasios, pero que solo es eso, músculo. ¿Por qué? Porque lo ves que su mentalidad es terrible. Es de pobreza, es de escasez. Es una mentalidad que aún así, luego de cambiar su físico, es una mentalidad muy perdedora. Pero ok, ahora podemos irnos al otro lado. Tú puedes tener todo el dinero que me vengas a colocar sobre la mesa y ser un éxito financiero, pero volteo a ver tu físico y das pena. Tus hábitos, terribles. El dinero no te está sirviendo para nada, así como el físico no te estaba sirviendo para nada en el anterior ejemplo. Tú puedes ser una persona con las mejores relaciones que yo haya visto, pero tienes un físico pésimo, unas finanzas totalmente destruidas. Ahí es la importancia de tu desarrollo personal. Porque yo puedo ser un éxito financiero, puedo tener un físico increíble y una mentalidad arrolladora, pero si la parte de mis relaciones en mi vida no está trabajada, mis relaciones, tanto de amigos como de pareja, me pueden hacer caer. Así que ya lo sabes.
un desarrollo personal íntegro. Y si te ha gustado este primer episodio, te invito a que te suscribas a mi newsletter, un espacio donde de forma mucho más personal te transmito cada semana, de forma totalmente gratuita, información de valor para que potencies tu físico, tu mentalidad y tus finanzas. Sencillamente envíame un DM a mi Instagram AndrewFitness26. Simplemente escribe en el buscador de Instagram AndrewFitness26, AndrewFitness26, y envíame la palabra acceso y me encargo del resto.